Bai, guain. Atzaldeon, ongi etorriak Koldo Mitxelenara eta aurkeztuko dizuegu guain egin behar duguna eta jarraian hasiera emango diogu nahiko programa luzea daukagulako eta hobe da hori, lehenbailen astea, garaiez eta gero eztabaida eta olako kontuak lasaitasunez egiteko, bakizue bederatxietan hau utzi behar dugulako. Gaurko gaia dakizuenez da, ziklo baten barruan, hain zuzen ere aste honetan eta hurrengo astean egingo ditugun hitzaldiak edo ekimenak ziklo horren barruan daude eta zikloa da Espainiako justizia auzitan, la justicia española a juicio. Eta hori jorratzeko hartu ditugu bi gai. Edo hartu genitun aspaldidanik eta zoritxarrez, egundoko gaurkotasuna hartu dute azken asteotan, hain zuzen ere hartu genitulako Kataluniako auzia edo Kataluniako afera eta beste aldetikan Altsatzutkoa. Eta gaur esatako Kataluniakoa jorratuko dugu. Para eso vamos a contar con la participación y la colaboración de Martí Causa. Primero proyectarán el documental Causa Especial, y no es casualidad que él se llame Martí Causa o es casualidad, que Martí Causa sea el que viene a comentar en la parte posterior a la proyección, que será un debate en base a, como los versolaris, él planteará unas preguntas o unos puntos y en base a eso él hará una pequeña exposición y luego vosotros tendréis y vosotras tendréis la posibilidad de preguntar, eztabaidatu, discutir y demás. Y presento a Martí Causa y con esto ya nos sentamos y vemos la proyección. Martí Causa Gironakoa dugu, herri txiki batekoa. ¿De qué pueblo es? ¿De qué pueblo eres? Tolosa Bardera. Tolosa Bardera, olako zerbait, Rosas inguruan dagoen herrizka batekoa, baina aspaldidanik Bartzelonan laketua, lanbidez eta bizibidez. Y él me ha dicho que lo presentara sencillamente como es, modestamente, como activista social y miembro de la redacción de la revista de Viento Sur. Yo sé que es muchas más cosas y que ha sido muchas más cosas, de hecho hay bastante gente en la sala que lo conocéis. Es un activista social de long haleine, de largo aliento, de largo recorrido. Es también, o ha sido en los últimos años de su vida profesional, profesor, y por eso ya veréis que es un buen comunicador y un buen pedagogo. Y simplemente diré a modo de anécdota, pero que vale como presentación de una persona que está en la sala, por lo cual no es cosa que me lo haya inventado yo, pues en una temporada que estuvo en uno de esos sitios de España donde se lee gratuitamente y donde se podía leer mucho más que fuera en una cárcel, pues uno de ellos decía: este libro no nos lo vamos a leer porque se lo leerá Martí Causa y nos lo explicará mucho mejor que si nos lo leyéramos. ¿Vale? Hori esanda, aurkezpena eginda, hasiko gara dokumentalarekin eta gero bueltatuko gara edo bueltatuko da batez ere Martín hain zuzen ere hitz egiteko kontu horietaz. ¿Vale? Pues venga. Pues hasieran esan dugun bezala, aukera daukagu guain honen inguruan, eta honek izan duen jarraipenari buruz hitz egiteko, eta hortarako Martí Causa dugu hemen. Como habíamos dicho al principio en la presentación, ahora tenemos la posibilidad de, sobre esto y sobre la continuación que ha tenido la materialización de la sentencia, de las condenas y la continuidad de la protesta social tan fuerte que ha habido en Cataluña y que sigue habiendo y tal, cosa que no aparece muy reflejado en este documental porque no se pueden recoger todos los aspectos, y para eso tenemos para comentar todas estas cuestiones a Martí. Y como ya he dicho en la presentación, lo vamos a hacer de forma que él va a plantear como 6 preguntas, 6 puntu bertsolarien izkeran, nolabait esateko, y él planteará, pues eso, en los 20 minutos 6 puntos, 6 cuestiones, y después luego pues tendremos posibilidad de hacer un diálogo con él. Adelante. Vale. Pues, hola, buenas tardes. Muchas gracias a Goldatu por la invitación. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por la asistencia.
y para mí es un placer estar en la ciudad que ha acogido a la manifestación más grande de solidaridad con Cataluña que se ha dado hasta ahora en el Estado. Muchas gracias también en nombre de todos los que queremos luchar contra esta sentencia. Con el vídeo ya sabéis muchas cosas y también habéis visto muchas cosas en televisión, de modo que como el vídeo ha durado mucho y se han perdido, veo, o han cogido la versión sin subtítulos en castellano, pero creo que lo fundamental se ha visto, pero puedo ser más breve y hacer estas 6 preguntas, ¿no? Para que las contestéis y al mismo tiempo también, porque si alguna cosa queréis más explicación, pues me la pidáis. La primera pregunta es: ¿qué hechos se han condenado en esta sentencia? Uno de los magistrados decía que un juicio es para condenar unos hechos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, gracias. Pues, ¿qué hechos se han condenado en esta sentencia? Si os fijáis, no se condena la declaración de independencia, porque el propio tribunal admite que fue una declaración política, pero no efectiva. En esta sentencia se condena sobre todo lo que sucedió el 22 de septiembre, la manifestación de 40.000 personas ante la delegación de Hacienda, y lo que sucedió el 1 de octubre. Es decir, la ocupación de colegios, la mayoría desde el viernes, la desobediencia al Tribunal Constitucional, una votación, una resistencia pacífica cuando la policía intentó secuestrar urnas y papeletas, ¿no? Pero entonces, aparte de esta descripción, ¿qué pretenden condenar? ¿A los independentistas, a la independencia o alguna cosa más? Esta es la primera pregunta. La segunda es: ¿a quién afecta la condena? ¿Quiénes son los afectados por esta condena? Podríamos decir el independentismo catalán, el vasco y el gallego. O bien es más amplio. Por ejemplo, yo me considero afectado. Yo el próximo lunes me voy a inculpar en un juzgado diciendo que yo he hecho todas las cosas, yo y mucha gente, espero, es una campaña que presenta Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña, diciendo: nosotros estuvimos en la manifestación del 20 de septiembre, nosotros, y es cierto, nosotros ocupamos los colegios, nosotros hicimos la votación, nosotros tuvimos la suerte de no tener que hacer resistencia a la policía porque no vino, pero la hubiéramos hecho, había la gente allí dispuesta a hacerlo, por tanto debemos ser condenados por lo mismo. ¿Hay más gente afectada? Es decir, ¿algunos de los que estáis aquí están afectados por esta sentencia? Quiere decir, si algunos podéis hacer algún tipo de hechos en que esta sentencia tenga consecuencias, no solo en Euskadi. Hay gente de Madrid, de Andalucía, de Asturias, de Extremadura, que está afectada por esta sentencia. Esta para mí es la segunda pregunta. Empiezo por las fáciles. Entonces, la tercera tiene que ver un poco en algo que habréis visto, no sé qué teles veis, porque a veces hay sorpresas. El otro día hablaba con unos amigos de Madrid y decía: oye, han dado las marchas y tal. Digo, ¿es verdad que han dado las marchas? Y bueno, las hemos visto un poco en la Sexta y un ratito en la 1. Con esto no se puede saber lo que pasa en Cataluña. Pero, por poco que se haya dado, se han visto dos tipos de cosas. Unas grandes manifestaciones o concentraciones con miles, decenas de miles, o el día de la huelga general, centenares de miles de personas en la calle,
Y también se han dicho muchas cosas que le vamos a poner unas comillas para no entrar en el término, unos actos violentos, vandálicos y tal, ¿no? Que se han hecho barricadas, se ha hecho fuego, etcétera, etcétera. Es decir, que por primera vez en las acciones del procés han aparecido una cosa que ya sabíamos, el 1 de octubre era una de ellas, hemos visto imágenes aquí, y otras que no se habían producido y que han determinado que hay una cantidad muy grande de heridos. 4 personas han perdido el ojo, o no sé si ya lo han perdido todas las 4 o alguna todavía no está claro. Hay un traumatismo craneal, hay un agente de la policía también se parece que está muy grave, hay muchas detenciones, muchas en prisión incondicional, y hay una campaña mediática extraordinaria contra esta violencia en la calle. Estos son hechos que habéis visto. Ahora, esto ha provocado bastante debate en Cataluña, no el debate mediático, lo que dice Sánchez, lo que dice tal, sino en la gente que participa o que participamos en las acciones. Para delimitar la pregunta, hay algunas cosas que podemos eliminar. Probablemente estaremos de acuerdo en que, bueno, ¿quiénes son los protagonistas de esta violencia? También está claro. Son, para mi generación, ya no los hijos, sino quizá los nietos. Es decir, son gente muy joven, jovencísima, digamos 20 años, chicos y chicas, que una gran parte de ellos procedentes del movimiento independentista, no todos. Puede haber gente autónoma, gente anarquista, de movimientos sociales, pero sí, muy jóvenes, que no tienen ningún miedo. Lo han resaltado muchos periodistas. Esta gente no tiene miedo, se ha enfrentado a la policía, a la catalana, a los Mossos y a la española, a las dos, y las dos han causado heridos y graves. Y por otra parte, lo ha hecho también en una actitud, digamos, espontánea. Digamos, puede que haya habido algún provocador, el periódico Público dice que había descubierto a 2, puede que haya venido gente de otros países, sería raro, somos una capital mundial del turismo también de esto, pero la mayoría de los jóvenes son esto. Bien, dicho esto, que también ha salido mucho, vamos a eliminar del debate si hay que criminalizar a estos jóvenes, ¿no? Si esta campaña tiene algún sentido, yo creo que no. Si hay que defenderlos o no de una represión que hasta ha sido muy violenta, y sabéis que les piden por cosas de estas, a quien hayan pillado a la calle, algunos están en la cárcel y les pueden pedir hasta 6 años. Vamos a también dejar si es comprensible que esto ocurra, ¿no? Y vamos a ir a la pregunta que a mí me parece de fondo y que es la que os formulo. ¿Creéis que lo que está ocurriendo ahora indica que ha fracasado la estrategia de desobediencia civil masiva y no violenta? ¿Que abren otro camino y que este camino, digamos, ya no va a ir por los cauces que había ido en estos casi 10 años la movilización? Porque me parece la pregunta más de fondo, es decir, se nos está abriendo en Cataluña otra manera de luchar que se impondrá y será más eficaz, o se impondrá y no lo será. Esta es la pregunta, me parece. También habréis visto que los incidentes estos son sobre todo de los 5 primeros días. Es decir, el 14, que es el día de la sentencia, cuando hay el bloqueo del aeropuerto, que es impresionante, ¿no? No sé si habéis visto las escenas, hay gente que llegó en coche, en tren, en metro, pero mucha gente llegó andando. Son unos cuantos kilómetros.
Y alguna gente de mi edad, yo no, pero alguna gente, compañeros míos, nosotros empezamos, pero nos quedamos en el Hospitalet, ¿no? Y siguió el 14, el 15, el 16, el día de la huelga general. Aquel día es donde hubo más contraste, porque había las grandes imágenes de la tele, con 5 columnas de decenas de miles de personas, con miles de personas esperando la llegada, y con la confluencia, he dicho 5 marchas porque fueron las que duraron 3 días, pero hubo una sexta marcha de los CDRs que duró un solo día, una sola mañana. Y una manifestación que la Guardia Urbana ha dicho que era de 500.000 personas. Yo no las conté, o sea que no puedo. Y a veces salen algunos cálculos, digamos, de gente que se dedica a hacerlo, y si ha salido yo no lo he visto, pero bueno, 500.000 personas, dejémoslo aquí. Y luego el día 19 tiene lugar una iniciativa que quizá habéis leído por los periódicos o por la tele o no, porque no se le dio mucha publicidad, que es que los incidentes más violentos tuvieron lugar en Villa Laietana, donde hay la comisaría de la Policía Nacional. Y entonces iba a haber una concentración allí para protestar por las detenciones, por las lesiones, por furgonetas que habían arrollado a personas, por todas estas cosas. Y entonces un grupo de gente que pertenecen a una organización que se llama En Pie de Paz, que es una organización no partidaria, muy plural, que ha hecho muchas charlas explicando qué es la resistencia no violenta, decidió hacer un cordón entre los manifestantes que se sentaban y la policía. Y para, digamos, ellos decían, vamos a proteger la manifestación. La voluntad era ponerse delante del ataque de la policía, pero también calmar a si alguien empezaba a tirar cosas a la policía. Funcionó 2 horas. Después la manifestación se fue, pero se quedó mucha gente, pero solo algunos de esta cosa. Pero cuando volvió a calentarse el ambiente, volvió a surgir otro cordón. Este día funcionó. Los días anteriores no había nada y no funcionó. Y a partir de este día, pero no seamos ingenuos, no a consecuencia de esto, por otras razones, habréis visto que los incidentes, las detenciones, las hogueras y tal han disminuido mucho. Pero la pregunta, esto es información por si no la habéis tenido, la pregunta sigue siendo la primera. ¿Ha fracasado lo que era la vía hasta ahora, digamos, de movilización masiva, con desobediencia civil y con autodefensa, pero no violenta, la que habéis visto en los colegios? ¿Cuánto llevo? 8 llevo. ¿Cuántos llevo? Te has despistado, vaya. No, me he despistado. Bueno, llevo 15. Hostia, me tenías que avisar a los 8. Voy a acelerar en la parte más difícil. Las preguntas cuarta y quinta las voy a hacer juntas. Visto lo que hemos visto estos días, esta gran cantidad de gente que hemos visto y tal, ¿podemos decir que estamos en un segundo 1 de octubre? Es decir, que la movilización vuelve a estar donde estaba en estas imágenes. Pero antes, para contestar bien esta, yo creo que hay que hacerse antes otra. Aquí ha habido una imagen muy corta del 27 de octubre, que es cuando el Parlamento dice, proclamamos la independencia. La gente que lloraba allí, y algunos lloraban, y yo estaba allí y los vi y tal, creía que se había proclamado la independencia. Pero en realidad no fue así, como sabéis ahora, porque fue una declaración política. Pues bien, este día, ¿cómo se valora? Hay gente que valora y dice aquello fue una rendición o una traición. Hay gente que dijo no, fue una retirada táctica porque era lo más acertado. Hay gente que dice, bueno, fue una derrota, no la derrota definitiva, pero fue una derrota, digamos, porque al día siguiente
no había parlamento, no había gobierno, ¿no? Estaba intervenido y aplicaron el 155. ¿Qué pensáis que fue aquello? Porque según penséis que será aquello, pensaréis ahora. Por ejemplo, si pensáis que aquello fue lo que tocaba en aquel momento, pero no fue muy importante, quizá un poco de movilización nos vuelve a poner en la misma situación. Si pensáis que fue una rendición, puede ser terrible. Si pensáis que no fue una rendición, pero que fue una derrota, bueno, las derrotas siempre pesan. Y hay que ver qué ha ocurrido, digamos, después. ¿Y en qué situación estamos? Porque en Cataluña hay división en esto. Hay gente que dice, con decisión podemos proclamar la República. Y hacerla efectiva, ¿se entiende? No solo de palabra. Y hay gente que dice, nos falta acumular bastante fuerza antes de poder llegar a eso. Pero son debates vivos en Cataluña. Por tanto, esta es la pregunta que os lanzo. Después de ver estas movilizaciones, ¿creéis que estamos en el 1 de octubre? Porque como información os digo, el presidente Torres salió el otro día y dijo, haremos la autodeterminación en esta legislatura. La presidenta de la ANC, Elisenda Palussy, dijo, hay que prepararse para realizar una declaración unilateral de independencia. Pero cuando el presidente Torre dijo esto, se vio que ni su propio grupo, ni Esquerra, ni la CUP se habían enterado de esto y tal, ¿no? Pero claro, depende de dónde estamos. Y la sexta pregunta, y ahora cambio, y decir, ¿qué pensáis? Digamos, lo importante en la política no es describir lo que ha pasado, que más o menos, bueno, a toro pasado, digamos, al menos los hechos se pueden situar, sino decir, ¿qué hacer ahora? Siempre el problema es siempre el qué hacer, ¿no? Y no qué hacer dentro de 2 años, sino cuál es el próximo paso. Es decir, cuáles son los temas que ahora creemos, con toda la situación que hay, con toda la complejidad de situación, que son los próximos pasos más adecuados. Voy a decir que si algunos respondéis bien a esta pregunta, respondéis a esta pregunta con seguridad, yo le llamo a Torra, seguro que os paga un viaje para que se lo contéis. Pero yo creo que como ejercicio es interesante. Muchas gracias y ahora tenéis la palabra vosotros y vosotras. Abrimos un turno de palabras. Si va a haber varias similares, las agruparemos o las agrupará él en las respuestas. O sea que... Sí. Usted ha mencionado la movilización que hubo en Donosti el otro día y a la gente joven. Una de los principales argumentos que tenemos a una zona del Estado para independizarnos es la situación económica. Con la frase de que España nos roba. ¿No cree que en las movilizaciones independentistas debería de obviar que estuvieran gente que también es en parte responsable de la situación económica, laboral y social de cada una de las zonas ¿Puede repetir del Estado? Justo lo último? No te he oído bien lo último. Sí, pienso que algunas personas... Sí, que como que en las movilizaciones y en las pancartas principales delante de la televisión que debería de estar, no debería de estar gente que también vale. de forma interna, Vale. de forma interna nacional de cada zona, de cada nación que hay en el Estado español, no deberían de no estar gente que también internamente es responsable de las cuestiones económicas, laborales, sociales, etcétera. Y que el tema catalán, al igual que antiguamente con ETA se tapaban muchas cosas del Estado,
pues que con el tema catalán también que no se esté aprovechando el tema catalán para tapar los temas sociales que hay, del tema del empleo, de los desahucios, de los recortes, de las pensiones, que por ejemplo la marcha que hubo en Madrid de la semana pasada, de 2 columnas, una que salió de Bilbo y otra de Cádiz, pues lo que pasó en Madrid del movimiento de los pensionistas, pues que fue tapado por el asunto catalán. Muchas gracias por repetir, es que no te había entendido. ¿Más preguntas? Yo creo que la lectura de este juicio está claro. Lo que se pretende es aplastar la osadía de intentar, mediante un referéndum, cuestionar la unidad de España, es decir, llegar a la independencia. Eso es lo que no pueden permitir. O sea, que todo aquello que nos contaron de que sin violencia era posible es una mentira flagrante, porque evidentemente ser comunista o ser independentista o ser lo que se quiera, si eso no se traduce en una estrategia no sirve para nada. Ahora, la independencia, es decir, la estrategia independentista es lo que se castiga, no el ser independentista como un elemento ideológico. El segundo elemento, yo creo que lo de la desobediencia civil todavía tiene mucho que dar, sobre todo porque la fase que se ha llevado hasta ahora de desobediencia civil, salvo en el momento del referéndum, ha sido muy limitada. Pero el momento de que eso llegue a movilizaciones del tipo del Prat, la represión va a ser dura. Es decir, una manifestación no la reprimirán, pero si tú intentas un aeropuerto, parar los trenes o incluso la producción, va a haber represión. Y cuando haya represión, posiblemente va a ser una represión no solamente del Estado, sino también de la policía autónoma. Y en ese contexto es muy fácil que prenda la resistencia, digamos, violenta, que al fin y al cabo es una resistencia violenta, pero puramente defensiva, porque es defenderte con barricadas y con fuego a la acción policial. Y yo creo que quizá lo que hay que plantearse es cómo una desobediencia civil global tiene que coexistir con brotes esporádicos o más o menos importantes de violencia. O sea que eso, a otra escala, en Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, que era claramente pacifista, pues tuvo que convivir o tuvo que adecuarse con la existencia de los Black Panther y de todos los sitios. Es decir, que nunca solamente funciona una estrategia, sino que frente a esta estrategia puede haber otras y entonces hay que buscar cómo convivir. Y para terminar, yo creo que retirada y derrota. Bueno, ¿por qué dos conceptos separados? Puede ser una interiorización de una derrota momentánea con una retirada estratégica. Es decir, tú te retiras porque en ese momento te han dado el palo, pero no interiorizas que eso es una derrota, porque crees que tienes fuerzas para seguir adelante y para volver. El debate está si esas fuerzas existen y si eso es posible y en qué condiciones. Pero yo creo que el movimiento catalán no está derrotado, que tiene flexibilidad y capacidad para improvisar tácticas diferentes y que quizá el objetivo a medio plazo es cómo conseguir un referéndum que sea más o menos viable. No sé si pactado, porque el Estado español no va a intentar pactar, pero sí que tenga algún tipo de legitimidad para volver de nuevo a las tornas, porque si no hay un objetivo concreto, referéndum, etcétera, eso se atrasa secular seculorum y no hay movimiento que aguante por secular seculorum. Tiene que tener un objetivo a X tiempo. ¿Más preguntas o cuestiones o consideraciones que no sean tan largas, por favor? Necesitamos preguntas e intervenciones. Esto ayuda a reflexionar a todos, a vosotros y a nosotros.
Bueno, yo sobre la pregunta esa de la desobediencia civil te quería preguntar, ignorando totalmente la situación de Barcelona, de Cataluña. Nada más he visto los vídeos, las movidas y todo eso. ¿Tú crees que hay líderes, diríamos, o por lo menos líderes, o quienes lleven un poco la vanguardia de esa desobediencia civil? ¿Y qué tipos de desobediencia? Porque algunos tipos de desobediencia pues pueden ser muy efectivos y no pueden ser tan represivos. Entonces yo no sé si ves en estos momentos movimientos, no sé si la ANC o Omnium, o movimientos civiles, más que políticos, que puedan dirigir un poco esa desobediencia civil, ¿no? Y la segunda pregunta es que para mí, después de ver todo esto, hay gente también que habla de nuevas elecciones, porque claro, Juntos por Cataluña y RC también están muy divididos. El otro día se vio también en el Parlamento. Entonces hay gente que dice, bueno, pues también puede haber un indulto por parte del gobierno, porque es una figura, digo, una figura, y por otra parte unas elecciones, pero quizá para mucha gente el convocar unas nuevas elecciones sería una derrota, porque ya quizá dirán, bueno, pues si queremos unas nuevas elecciones, todo lo que hemos hecho durante toda esta semana se va al pique o no se hará, porque ya de nuevo entraríamos en un camino diferente. Pero me gustaría saber tu opinión sobre las nuevas elecciones, porque yo pienso que hay voces bastante autorizadas que, y viendo el panorama de los partidos políticos independentistas, sobre todo la RC y Juntos por Cataluña, parece que hay una desavenencia clarísima entre Torra y el de RC, que es el. Entonces, ¿cómo lo ves estos dos puntos? Sí, bueno, yo creo que evidentemente no fue una derrota, sí fue una retirada con un problema preocupante, que cuando se hacen las retiradas con sectores tan masivos sin una explicación, tiene consecuencias, evidentemente, y ahí es el sentimiento a veces de frustración que pueden generar o desconfianza, a tenerlo en cuenta por lo menos. En segundo lugar, yo creo que nos tenemos que preparar a un proceso largo en el que la crisis del Estado va a ser potente, pero tampoco Cataluña sola creo que va a tener dificultades también para tirar adelante. En la medida que o bien la crisis económica y sobre todo ponga en cuestión a esos sectores de la izquierda, que para mí incomprensibles, cuando plantean los problemas sociales sin valorar las cuestiones nacionales y democráticas que están en juego en este momento, yo creo que a todos esos que en el fondo lo que expresan es bastante cobardía, yo creo que la crisis económica les va a poner delante del espejo, y probablemente la sociedad responda también en alguna medida como en los años 20, hace 100 años. Sí, hay un aspecto que a mí que no has tocado, pero que me gustaría oír tu opinión, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos importantes aquí. Uno es el aspecto económico. Es decir, claro, todo eso no se puede sacar del panorama geoestratégico global. O sea, Cataluña, según parece, es la única economía que está funcionando en el Estado. Es decir, si Cataluña se hunde, detrás va el Estado.
Y bueno, eso tiene repercusiones políticas a un nivel mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, todo eso no sé si se valora o cómo lo valoras tú, ¿no? Y unido a otro aspecto que a mí me parece muy importante, que me parece muy novedoso y efectivo, y es que, si yo entiendo bien, sí que hay toda una serie de movimientos que están intentando realmente tomar la economía. Lo que pasó con la Cámara de Comercio, lo que pasó, o sea, las candidaturas independentistas para tomar el poder económico desde la base, que yo creo que puede ser un arma igual mucho más efectiva de lo que nos pensamos. Entonces no sé si puedes, bueno, si nos puedes comentar un poco sobre eso, o cómo lo ves, o si es más, si es menos, o no sé, tú lo que puedas contar. Bueno, pues cuando lleve 8 minutos me avisas. 8. No, es que no me tengo que enrollar. Bueno, el compañero ha dicho, en las manis no debería haber la gente responsable de tantas agresiones económicas como ha habido en Cataluña, ¿no? Y esto una cosa, y si el tema nacional tapa el tema social. Claro, el gobierno de Cataluña, el que ha habido hasta ahora y el que hay ahora, ha tenido una orientación económica que podemos llamar neoliberal. En esto no es distinto del gobierno de España. O sea, ellos se enfrentan, aunque algunas leyes que aprobaron eran más progresistas que las españolas de su momento. Por ejemplo, la ley sobre vivienda o sobre derechos del colectivo LGTB, ¿no? Algunas, y se las echaron atrás. Pero la orientación económica básica es neoliberal. Ahora, el conflicto que tienen esta gente con el gobierno español no es económico, sino político. Pero la política es importante para muchos ciudadanos. Yo creo que no les podemos decir que se vayan de las manifestaciones, ¿no? Yo creo que en cada tema se debe agrupar al máximo de gente que está dispuesta a luchar. Creo yo, igual no estoy en lo cierto, pero esto es lo que creo. Y ahora lo que debemos hacer es no tener ninguna complacencia con ellos. Yo creo que hay que exigir, o sea, ninguna lucha social debe taparse sus organizadores para estar bien con un gobierno que haga una política neoliberal. Yo creo que las organizaciones independentistas deberían incorporar reivindicaciones sociales a sus luchas, juntar la cuestión nacional y social. Lo hacen, pero limitadamente. Por ejemplo, la ANC está muy a favor de los derechos de los refugiados, participó en la huelga general del clima, en la huelga general feminista, pero en otros temas no. Y si la cuestión nacional tapa la social, pues no se puede topar la noticia. Pero el problema en Cataluña es cuando ha habido buena movilización social no se ha tapado. Por ejemplo, la huelga feminista no quedó tapada. La huelga del clima no quedó tapada. La manifestación en Madrid puede que sí, pero la participación catalana allí era débil, no era un movimiento tan fuerte como el de Euskadi. Lo que ha dicho Viquila, voy un poco rápido porque no quisiera hablar más de 8 minutos. Él dice, la lectura del juicio es clara, no permitir la independencia. A mí me parece que es más grave. Es decir, que no afecta solo a la gente que quiere la independencia o a las nacionalidades que piden la independencia. Fijaros que si los hechos condenados son una manifestación, desobedecer al Tribunal Constitucional en algo que crees que es un atentado, ¿no? De que te impidan votar, y hacer resistencia pacífica, cualquier movimiento en cualquier parte del Estado que defienda alguna reivindicación con estos métodos puede ser condenado por sedición. Es decir, yo creo que es uno de los ataques más graves que ha habido a las libertades democráticas. Y lo que se me ocurre a mí para pedir solidaridad en sitios donde es débil es decir,
luchar contra esta sentencia es luchar contra la deriva autoritaria de esta democracia, que es muy grave, creo yo. Es decir, amplio. Yo creo que hay más gente atacada. La desobediencia civil. Claro, digamos, si hay represión, es probable que haya autodefensa, arrojando cosas o poniendo barricadas y tal. Los hechos son así. Pero yo me hago la pregunta, si el 1 de octubre hubiéramos hecho esto, ¿hubiera ido mejor o peor? Mi respuesta es muchísimo peor. El éxito del 1 de octubre es que hubo una combatividad extraordinaria, es decir, ocupamos los colegios el viernes, algunos por iniciativa de las propias escuelas, otras negociando. Yo soy de un barrio de Sants, un distrito. Sants-Montjuïc tiene en total 185.000 habitantes. Los 3 barrios luchan más juntos. El jueves hicimos una asamblea de unas 200 personas, 250, que nos repartimos los 15 colegios electorales que había en nuestros barrios para ocuparlos. Algunos ya los habían ocupado internamente. Otros los fuimos a ocupar el viernes, no violentamente. En el caso del mío fue un forcejeo con el director, pero amable, es decir. Y lo que nos dijo es, al final, mira, a mí me acaban de destituir. Ahora yo salgo del colegio. Diré que me habéis empujado y que habéis entrado dentro. Y muy bien, estamos de acuerdo, como amigos. Ocupamos aquello viernes, sábado y domingo. Cada vez que se decía que iba a venir la policía estaba lleno de gente, pero de gente mayor, en silla de ruedas, con niños. Gente, mi calle es una calle corta que algunos no los había visto ni en las caceroladas que sonaran allí y estaban allí aguantando. Si cuando carga la policía en otros sitios, la gente aguantó, no tiró. Igual uno tiró una valla, pero ya lo hubieran dicho en el juicio, sacaron todas las imágenes que tuvieran. Si hubiéramos respondido tirando objetos, se nos habría ido la gente y habríamos dado una victoria al Estado. Mientras que retransmitir en directo todo aquello fue nuestra fuerza y aunque digan lo contrario, al mediodía dieron la orden de dejar de pegar. Yo creo que el recorrido de esto es inmenso. Porque vosotros que estáis en Euskadi, me acuerdo en una charla que di en Bilbao, la di con Arnaldo Otegi, a esta pregunta Otegi respondió, ¿y la otra vía cuál es? Ya la hemos probado, ¿no? Y yo creo que se darán las combinaciones que dijo Viquila, porque hay cosas que son inevitables, pero mi pregunta es, ¿cuál es la orientación principal? Igual estoy totalmente equivocado, estamos en un debate entre amigos, pero yo lo veo así. ¿Qué fue el 27 de octubre? El 27 de octubre para mí fue una derrota no explicada, y no solo la derrota de un día, sino la derrota de una estrategia. Toda la gente aquella que estaba llorando, y gente con experiencia. El anterior responsable de la Unión de Pagesos, el último día, el 27 de octubre, cuando se dijo hemos proclamado la independencia, estaba con su tractor abrazado con su compañera llorando, porque creía que se había proclamado la independencia y se había dicho que la independencia era tú haces una ley, te mueves con tu ley y se pasa de la ley a la ley, porque o una de dos, o Europa presionará o el Estado español al final negociará. Esto era una ingenuidad, pero podíamos no saberlo aquel día, pero ahora lo sabemos con total certeza. Y la respuesta, podía haber muchas respuestas, incluso no violentas. Que eran los ucranianos los que hicieron lo que llaman la plaza del Maidán, ¿no?
No nos dejaron acercar al Parlamento. El Parlamento está dentro de un parque y el parque tiene una cerca. Estábamos en la cerca. Podría haber habido, no digo que nos hubiera ido mejor, estoy seguro que nos hubieran derrotado igual, porque la fuerza del Estado español es muy grande. Podríamos haber rodeado el Parlamento y dicho que no nos movíamos. No tenían nada preparado y estaban, creo yo, no sé si es una palabra muy dura, pero digamos sobrepasados. El día de la votación, Marta Rovira, exiliada en Suiza, dijo: el gobierno se planteó aquel día suspender la votación al mediodía al ver la violencia. No lo hicieron, afortunadamente, pero la gente no lo hubiera aceptado. No. Y allí no había solo independentistas. Allí había gente que quería votar y gente que reaccionó al ver que pegaban. Yo tengo un compañero en el barrio anti-independentista que lo explica así. Dice: yo el 1 de octubre no iba a ir a votar, estaba en casa. Y cuando vi las imágenes me fui al colegio electoral, pensando que estaba allí para defenderlo, pero que no votaría. Después estuve pensando que igual votaba, pero que votaría que no. Y acabé votando que sí. O sea, aquel día y el 3 de octubre no había solo independentistas. Había gente que quería votar, ¿no? Y esta gente, digamos, no se hizo nada para movilizarlo. Para mí aquello fue una derrota. Y una derrota tarda en procesarse, sobre todo si no la admites y no reflexionas sobre ella. Voy a ir mucho más rápido porque me avisa Josu del tiempo. Y dice: ¿hay líderes para la desobediencia? Sí, de hecho las principales organizaciones llaman a la desobediencia no violenta. Lo hace la ANC, lo hace Òmnium, lo hacen los presos y lo hacen los partidos del gobierno y lo hace la CUP, ¿no? El llamar como línea fundamental. Hay una organización en Peu de Pau que da muchos cursillos sobre esto. Líderes, los principales líderes están en la cárcel. Esto es una realidad y es una de las cosas que querían. Y la crisis económica, pues solo voy a dar un dato muy pequeño. No sé si la crisis económica va a obligar a que gente que ahora está contra el proceso entre en lucha y después está a favor. Pero hemos visto y conocemos, supongo todos en cada sitio, gente que es muy activa en la lucha económica, pero que no quiere participar en eso. Y sobre el peso económico, es interesante esto de las cámaras de comercio que decía el Xavier. No tengo muchos más datos de esto. La frase de la ANC es que esto hay que generalizarlo. Y que dice, en cualquier institución, y pone por ejemplo el Barça, ¿no? ¿Por qué no una junta independentista? Pero yo tengo algunos problemas, porque no sé el Barça, pero en un ayuntamiento, en principio, es mejor un ayuntamiento independentista independientemente de la situación del pueblo. Es muy plural Cataluña, ¿eh? O sea, hay gente soberanista, no independentista, es muy plural, no lo sé. Y en cuanto a que Cataluña es especialmente grave que se vaya, claro, Cataluña es el 15% de la población española, pero es el 20% del PIB. Es una quinta parte de la economía y tiene frontera, ¿no? Esto es muy grave, eso no lo pueden permitir a no ser que haya un movimiento terrible. Beste txanda bat irekiko dugu, daukagu oraindik denbora, eta segurazki dituzue zalantzak edo galderak edo gogoetak. Ah, perdón. Bai, sí. Me he olvidado, sí. Con los 8 minutos. Cada... Sí. Yo creo que Torra es una buena persona, pero no es un presidente capaz. No sé si era hoy o ayer, se lo decía a Jordi Sánchez desde la prisión con las palabras más amables que encontró.
porque esto mismo, el último dato, digamos, de presentarse él solo en el Parlamento, hacer una propuesta como que no ha hablado ni con su propio partido. Entonces, y por otro lado, veremos qué pasa en estas elecciones, en las estatales, pero las dos anteriores elecciones, el presidente es de Junts per Catalunya. Fijaros que aquí han dicho que Torra primero se propuso a Puigdemont, después se puso a Jordi Sánchez, a Jordi Turull y después él. Fue el cuarto intento, ya casi no les quedaban, ¿no? Pero en las elecciones ha resultado que la fuerza hegemónica del nacionalismo ya no es Junts per Catalunya, sino es Esquerra. No sé si se va a mantener. Y hay diferencias fuertes y yo creo que probablemente la situación es mala porque no hay un gobierno ni que funcione ni que lidere, en mi opinión. Y yo creo que pasadas estas elecciones generales, probablemente lo mejor sería elecciones catalanas a ver cómo está la relación de fuerzas. Yo creo que el independentismo volverá a ser mayoría, pero a ver qué se presenta y qué se propone y qué puede haber allí. Pero después de estas, ahora hay que dejar pasar. Porque incluso en esta última declaración que ha hecho hoy o ayer, por el derecho a la autodeterminación, que parece que Torrent, el presidente de la mesa, está dispuesto a tramitar con la amenaza del Constitucional. Anteriormente en el Pleno, los de Esquerra Republicana le dijeron que no era momento de establecer tiempos, porque Torra hablaba de que en esta legislatura se iba a intentar tal. Entonces, Sí, pero también hay como una serie de contradicciones entre ellos, sí. porque de alguna forma Torrent ahora se expondrá a un juicio de igual del Constitucional, si es que le da trámite a lo que hay. Es que ha habido dos cosas. Torra dijo, antes de que acabe la legislatura, ejerceremos, ¿sí? Haremos una acción. Por tanto, solo se puede entender que haces un nuevo referéndum o que proclamas una DUI. Es una acción. Sí. Y le dijeron que nadie se había enterado de esto, ¿no? Y que dijeron que no es tiempo de poner eso. Pero lo que han aprobado en el Parlamento y corren el riesgo de desobedecer es que van a hacer una declaración. Una declaración son unas palabras, es un papel que puede desobedecer la injerencia del Constitucional, porque es grave que el Constitucional diga lo que puede decir un Parlamento, que es el representante de la soberanía, ¿no? Pero son unas palabras, es un papel. Torra dijo, haremos la autodeterminación. Esto es un acto, ¿no? Es muy diferente. ¿Sí? Bueno, voy a decir unas cosas muy simples, no voy a profundizar. Yo creo que lo que ha pasado en Cataluña ahora es, por lo menos a mí me ha dado mucho optimismo. La situación estaba mal. El Estado ha hecho continuamente un acoso y derribo a todo lo catalán. Han pretendido demostrar que debido al mal funcionamiento de los propios políticos catalanes, el independentismo se estaba debilitando. O sea, lo han querido retratar como un fracaso todo. Y yo cuando he visto y mucha gente, tantísima gente saliendo a la calle, pues eso da optimismo. Eso una cosa. Luego, creo que el Estado y mucha gente incluso de izquierdas insiste en que lo primero son los asuntos sociales y luego la independencia. ¿Y por qué no dicen, más claro y más veces que se pretende la independencia precisamente para solucionar esas cosas? Con tal de que la constitución de la independencia sea más izquierdosa. Y luego, otra cosa, ahora soy yo la que le hago la pregunta. Yo estuve el otro día en la Puerta del Sol de Madrid, después de lo de los jubilados, que es a lo que fui,
en la concentración que se hizo en la Puerta del Sol a favor de Cataluña. La verdad es que emocionaba ver a la gente madrileña dando ese apoyo a Cataluña. Pero le quiero preguntar por una cosa que allí se decía mucho, en alto, y decían: la justicia no es ciega, está cara al sol. ¿Usted opina también eso? Había por ahí. Sí, había otro por allí abajo había otro. Bueno, benvingut i gràcies per la teva presència. Muchas gracias. Yo que he tenido la suerte, bueno, hemos tenido la suerte de vivir el desarrollo de toda la problemática catalana desde el 9N, hemos estado presentes en todas las actividades que ha realizado el pueblo catalán. Quería insistir un poco en lo que me ha dicho mi anterior compañera, en la esperanza. El pueblo catalán ha estado tan indignado, y sobre todo con el juicio del proceso, que está en un camino absolutamente irreversible. Irreversible. Es imposible que esta indignidad se les olvide a los catalanes. No hay otra alternativa más que la Cataluña lliure. Eso es inevitable. Y las emociones que hemos vivido estos días, esta semana pasada, quedarán en nuestra memoria para siempre. Galdera, punto a Harry. Me han puesto el punto y una primera pregunta sería esa. ¿Es inevitable la independencia de Cataluña a corto plazo, en este momento? Bueno, yo la iba a formular de otra forma. Parece, a los que no estamos muy enterados del asunto, lo que leemos de aquí y de allá, parece que la política de Esquerra, por lo que hemos leído, hemos oído, es que, bueno, se necesita en estos momentos, que no sé si es que en este momento no hay condiciones para la independencia en este momento, o para forzar un referéndum incluso, lo que sea, pero sobre todo para la independencia, y entonces que había que entrar en una fase, no sé de qué periodo, dicen, de acumulación de fuerzas. Entonces, bueno, hay otra gente que está planteando independencia ya, y que se tenía que haber declarado la independencia aquel mismo día y efectuarla y tal igual eso. La pregunta sería, bueno, luego se ha visto en las elecciones y eso, pues que la fuerza del independentismo anda, pues eso, muy alta, pero muy alta, con un 47-48%. La pregunta es si te parece a ti que, pues eso, que en estos momentos, con ese, si se pudiera también, o sea, si no hubiera esta fuerte represión, quiero decir, con esos datos, no sé si se debería declarar la independencia o habría que ir a porcentajes mayores, si con un 51 incluso por ciento, si con un 52, si hay porcentajes. Creo que entiendes por dónde va la pregunta, vamos. Primero me gustaría agradecerle la aportación que a mí me ha enriquecido mucho, pero también me ha generado muchas dudas. Da la impresión desde fuera de que la fuerza o la respuesta a la sentencia del proceso, me imagino que a nivel político central habrá tenido su repercusión, pienso. Dependiendo del resultado de las elecciones generales, es posible que, de mantenerse esa respuesta importante en Cataluña, el Estado español se planteara, según el resultado de las elecciones, la posibilidad de un ¿cómo se dice? ¿Indulto? No, indulto para neutralizar la fuerza catalana. Esa es mi pregunta. Gracias. Vale. Bueno, esto se va animando, ¿no? Bueno, la
primera que has intervenido, lo de Cataluña te ha dado mucha alegría y a mí también, claro, ¿no? ¿Cómo no nos va a dar alegría esta respuesta? Esto es indudable, o como decía el compañero que hablaba catalán, mucha esperanza en las movilizaciones. Sí, no, la alegría es inmediata. Y cuando la gente se mueve siempre hay esperanzas. Después, al menos yo intento, digamos, reflexionar a ver si mi alegría y mis esperanzas cómo cuadran con la relación de fuerzas. Pero la primera parte es innegable. La izquierda que dice primero lo social y luego, en realidad no dice primero lo social y dice lo independencia, dice más lo que ha dicho el compañero antes, que la independencia está protagonizado por sectores de políticas neoliberales, ¿no?, que manipulan el tema para topar lo social. Esto es lo más frecuente, ¿no? Pero por el otro lado también hay que reconocer, por el de los sectores independentistas, particularmente por el de la ANC, que ha hecho el contrario. Primero la independencia y, como somos todos progresistas, lo social ya vendrá luego. Para mí, pero esta es solo mi opinión, que no cuenta mucho en el tablero político catalán, pero para mí la opinión es que lo nacional y lo social tiene que ir unido desde ahora. Si no va unido desde ahora, es mucho más difícil que vaya unido después. Pero las dos cosas son casi simétricas, esta es la verdad. Y en Cataluña se ha recrudecido. Yo tengo amigos que teóricamente eran partidarios de la autodeterminación, pero cuando llega un momento concreto, pues me dicen esto. Y tengo amigos de la ANC cuando digo, ¿cómo podemos pasar de ser del 47%? Mi respuesta, solo la mía, es que desde hace años estamos en los 2 millones. Pero para ganar contundentemente nos falta por lo menos 500.000 más. Y este 1.000.000 más no es de origen catalán, de lengua catalana, muy asentado en Cataluña, muy sensible a la cultura catalana. Pero estará con nosotros si ve que la República Catalana es más democrática, más social, más a favor del pueblo que las otras cosas. Pero el gobierno jamás ha querido entrar en eso. Y las organizaciones, la ANC, en algunos puntos concretos, pero no en poco. Yo soy socio de ANC, soy socio de Omnium y planteé este debate hace mucho tiempo en la ONC. Ahora pago mi cuota, voy a las manifestaciones, pero la verdad es que no voy ahora mismo a las asambleas porque este debate allí estuvo cegado. En un caso concreto sí, huelga mujeres, huelga del clima, refugiados, seguro que la ley de la vivienda, pero no esta orientación de ligar las dos cosas. Y el gobierno ya ni te digo, ¿no? La justicia está cara al sol. La verdad es que con lo que hemos visto aquí, los madrileños son muy ocurrentes y me parece que es una buena cosa. Es decir, la transición, como decía alguien en el documental, no afectó al ejército, ¿no? No afectó a la policía, ni a la Guardia Civil, ni a la judicatura. No es que estén los mismos, pero se han autorreproducido los mismos. La esperanza. A mí me gustaría que tuviera razón y que la indignación catalana, muy masiva, proseguirá por mucho tiempo, por años. Eso te doy totalmente la razón. O para siempre, bueno, para siempre, yo para siempre y la eternidad y estas cosas no lo digo, pero sí. Ahora, Cataluña lliure, ¿cuándo? Esto tiene que ver con lo que preguntaba el compañero, el que preguntaba allí, decía, la fuerza del 47% creo que en parte he respondido. O sea, para mí la reivindicación en Cataluña es que hay que ganar un referéndum. Para mí, no se puede proclamar la independencia sin estar legitimado por un referéndum ganado ampliamente.
sea un referéndum acordado o sea unilateral. Eso no importa. Pero sin esto, yo creo que es muy complicado. Y el 1 de octubre, como hubo intervención policial y tal, no se puede contar bien, pero lo que pudimos contar no llegábamos. Yo creo que hay que repetir. Hay que reunir las condiciones o para obligar al Estado o para hacerlo de nuevo. Porque, y a corto término, no lo veo. A corto término no lo veo. Te voy a dar 3 razones. Una, yo creo que el 27 de octubre, cuando se proclamó la República, pero la gente abandonó las instituciones, pues esto es como un partido de fútbol, ¿no? Te has comprometido a la final y te dicen, oye, que el árbitro está comprado, que igual van a repartir leña y no te presentas. Pues te vas, dejas las instituciones, obedeces antes. Y la estrategia que había era absurda, ¿no? Ninguna de las dos, ni de la ley a la ley, ni pensar que con una demostración Madrid cede, no era cierto. Entonces hay que repensar otro camino y unificar, igual que se estaba unificado en esto, a la gente. De momento, como has dicho muy bien tú, hay gente independentista, por ejemplo, la presidenta de la ANC, que dice, preparémonos para una declaración de independencia a corto plazo. Yo creo que no es realista. Y Esquerra dice, tenemos que ser más, yo estoy de acuerdo, pero pregunto, ¿cómo vamos a ser más si no demostramos a esta parte que no es de origen catalán, lengua catalana, cultura catalana, que se ha incorporado y tal, y no le demostramos en los hechos que tenemos un gobierno que quiere ir a la independencia, pero que quiere más democracia y que la crisis no la paguen los de siempre? Y de momento, más democracia, hasta ahora parecía que sí, pero ahora han mandado a los Mossos contra los manifestantes y en la crisis no han dado señales de que vayan a favor del pueblo. Por tanto, creo que estas divisiones van para largo. Y por otro lado, también hay que mirar el otro bando. El Estado español está más determinado o tiene dudas sobre lo que va a hacer con Cataluña. Yo creo que en este punto están fuertes. Esto es una política de Estado que dice que hay que aplicar la represión que haga falta para impedir eso. Luego yo creo que necesitamos acumular fuerzas dentro y simpatías fuera. ¿Qué hubiera impedido que el Estado español hubiera intervenido el 1 de octubre? Si las manifestaciones, no solo en Euskadi, que han sido más grandes ahora que entonces, ¿no? Por suerte, son más grandes ahora, no es que lo lamente. Pero fue donde fueron más grandes. En Madrid, los madrileños por el derecho a decidir, les admiro, pero llevaron 3 o 4 mil personas. Hubo unas cuantas en Valencia, algunas en Andalucía, muy pocas. Si fuera patente que lo que se está intentando machacar no es solo la independencia, sino la democracia, y a quien luche por cualquier cosa que no sea por sus estrictas reglas, entonces debilitaríamos al Estado. Y a mí me parece de un gran valor la palabra democracia. Hay una tradición en la izquierda, de la que vengo yo, que dice, la democracia burguesa, la democracia directa y tal. Pero vamos a los hechos. ¿Qué es democracia? Para mí, democracia es el poder del pueblo. Los griegos inventaron la democracia solo para una parte muy pequeña, los ciudadanos griegos, pero no valía ni para las mujeres, ni para los esclavos, ni para los extranjeros. Vale decir que ahora para muchos extranjeros tampoco vale, ¿no? Pero la democracia era el derecho a decidir sobre todo. La palabra lo dice esto. Si viniera un antiguo griego aquí y le diría, mira Sócrates, o mira quien fuera, mira qué democracia tenemos, y diría, no, esto no es una democracia, esto es una oligarquía. Esto es que cada 4 años hay unas elecciones, pero todas las decisiones no se toman ni siquiera en el Estado español. Es el gobierno de las multinacionales, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no enfrentar la democracia, es decir, el derecho a decidir sobre todo,
a esta situación en que cada vez y más estructuralmente, por necesidades del capitalismo hoy, la democracia se está pervirtiendo y restringiendo en todos los países, incluso los que habían sido teóricamente los campeones de la democracia. Por tanto, yo creo que hay que recuperar esta palabra y hay que recuperar esto de unir las luchas, la nacional con la social, y la más urgente ahora mismo me parece que es la amnistía, porque te permite expresar, enlazamos con nuestra memoria de lo que fueron las luchas de la amnistía, pero si viene en forma de indulto, pues bendito sea, ¿no? Lo importante es que la gente que ha hecho, no solamente estos, los de Alsasu, ¿no? Que hicieron lo mismo, ¿no? Alsasu fue la misma cosa. Delito de terrorismo, era absurdo, ¿no? Quitan el delito de terrorismo, pero ponen unas penas monstruosas. Aquí, golpe de Estado, rebelión, era absurdo, nadie en Europa hubiera comprado esto. Dicen sedición, que es una cosa ambigua que muchos países europeos no tienen, pero les ponen 13 años de cárcel, ¿no? Ellos van a esto. Y el PSOE, yo creo que va a buscar una forma de entendimiento con la derecha. No necesariamente explícito. Si hubiera querido entenderse con la izquierda, ya lo hubiera podido hacer, ¿no? No lo quiso hacer y su discurso es cada vez más este. Por tanto, si no hay mucha lucha, no habrá ni siquiera indulto, creo yo. Tenemos que volver a los viejos tiempos y las viejas luchas. Azken galdera, zeren ja denboratik kanpo gaude. Bai. Bai. A ver, antes me ha parecido entender que el lunes vais a presentar una iniciativa de autoinculpación masiva en Cataluña, ¿verdad? Con la pretensión de que sea masiva. Bien, te diré cuántos bien. hemos sido. Yo voy a estar. De acuerdo. Entonces, la pregunta consiste en, ¿hay algún plan previsto para que esa campaña de autoinculpación se haga extensiva fuera de Cataluña? Es decir, que gentes en Donosti, en Bilbao o en Sevilla, si cabe, se puedan sumar a esa autoinculpación de forma simbólica. Ahora no está previsto, pero yo creo que si va bien lo harán. Te doy dos razones. Ahora, cuando tú te autoinculpas, te baja un escrito que pone tu nombre, tu carnet de identidad, las razones por las que te autoinculpas, pero dice como ciudadanos residentes en Cataluña. ¿Vale? Entonces yo le planteé a uno de mis amigos de los madrileños por el derecho a decidir que allí habían tenido una iniciativa antes del juicio, al empezar el juicio, que de hacer autoinculpaciones, pero no prosperó. Le dije, oye, ¿y por qué no hacéis eso? ¿No? Dice, bueno, tendríamos que hablar con Omnium, ¿no? Y decir, ¿por qué no extendemos esto? Yo creo que Omnium, que la ANC está de acuerdo y hay mucha más gente de acuerdo, es el que impulsa esto, yo creo que si ve que va un poco bien, lo hará. Pero si se les llama y se ve que hay interés, creo que tendrá más razones de hacerlo, porque en realidad, cuando hubo las campañas de las mujeres para legalizar el aborto, no, claro que era una ley estatal, pero se inculpó gente de todas partes. Y cuando hubo la campaña de insumisión y autoinculpación de los jóvenes contra el servicio militar, también nos inculpamos, digamos, mucha gente que habíamos hecho la mili hace ya muchos años, ¿no? Es decir, que a mí me parecería una buena idea. Y aprovecho para decir otras cosas. El día 26 creo que habrá una gran manifestación en Cataluña. Es una manifestación que esta vez convoca a los sindicatos mayoritarios también, pero 100 y pico de entidades. Y decir que, aunque ahora sale menos, pero esto funciona mucho por los WhatsApps, el Telegram, cada día hay decenas, por no decir centenares de acciones en Cataluña más pequeñas. En mi barrio, ayer, pues,
hubo una manifestación, se va de la plaza del barrio a la plaza España, se converge con otra gente y se va con esta arma de destrucción masiva que es el Fairy, ¿no? Hubo otra marca y se echaba en el estanque y salía espuma y cortaban el tráfico. Acciones de estas hay cada día decenas. Pero claro, las que cambian la relación de fuerzas son las de decenas o centenares de miles de personas. Yo creo que la de el sábado 26 puede ser así, y lo de las autoinculpaciones, con la alegría y la esperanza que decían, yo pienso que también puede ser. Vamos a ver si es posible. Bueno, horrekin mila esker Martiri, eta bakarrik esango dizuet, hurrengo astean, la próxima semana seguimos con este ciclo. Ahora en su última o penúltima intervención ha mencionado el caso de Alsasua, que como sabéis salió la sentencia también pues 3 semanas antes, y entonces con la misma metodología que hoy, es decir, se proyectará primero un documental, Heridas Abiertas, y van a venir de la coordinadora, ya sabéis, de los padres de los chicos de Alsasua. No nos han dicho exactamente qué persona y por eso no hemos puesto en la propaganda, gurasoren bat, pues Martí bezala hemen hitz egiteko eta bueno, pues galderak eta erantzunak egiteko. Y eso será el día 29 de octubre, o sea, la próxima semana, creo que es martes o asteazken. Bueno, y bueno, para que ya veis, si tenéis dudas, ahí al salir en la pequeña mesa que hay este tipo de invitaciones o lo que sea, bueno, para que os llevéis, repartáis. Y así el próximo día llenemos esto totalmente también para oír a los de Alsasua, que también behar dute olako laguntza edo olako zera jendearen aurrean azaltzea. Eta, bueno.